Saludos y bienvenidos al video de hoy. Tengo el pelo un poco loco. Mira, la verdad que esta cabeza mía me va a hacer un día que yo agarre con una tijera y me moche todos los cabellos. Esta vaina de estar jodiendo con salón, teniendo que joder con entonces cada vez que voy a salir es una maldita peinadera, una vaina para bañarme. A veces voy a hoteles y no me puedo bañar a piscina. Coño, nada, nada. No voy a darle mucha mente al pelo ya. Hasta eso ya. Para mí todo lo que se convierte en un estrés lo elimino de mi vida. Pero volviendo al punto inicial. Bienvenidos a Hablando Zika, caca, pupu, jaja, mierda. Mientras manejo, hoy voy a subir el video un poco tarde. Bueno, ustedes saben, hoy es el día de las Mercedes. Es un día que los católicos guardan, cumplen promesas, hacen peticiones a la Virgen, van a la ciudad de La Vega, el Santo Cerro, no sé si queda en el mismo municipio el Santo Cerro, pero van a este santuario que se llama el Santo Cerro, en la ciudad en la provincia de La Vega, y pues allá pues está el santuario de la Virgen de las Mercedes. Ya saben la leyenda que supuestamente en una batalla los españoles contra los indios, la Virgen apareció y protegió con su manto a los indios, bla, bla, bla. Y esa leyenda absurda que cuenta esa historia, que luego creo que la misma Iglesia Católica la ha reexplicado, ha buscado como de ponerle en un contexto menos villana a la Virgen y tampoco de villanificar tanto a los pobres indígenas. Porque seamos honestos, los españoles vinieron a un sitio que estaba ahí ocupado, a ocuparlo y a esclavizar una parte de esa gente. Pero no vamos a hacer revisionismo histórico aquí, aunque el presidente anda en esos aprestos en estos días. Ha anunciado el presidente de que van a sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional, y Pedro Santana fue uno de los generales que, bueno, lideró algunas de las grandes batallas que se dieron, que luego de declararse la independencia vinieron una serie de enfrentamientos entre el ejército haitiano y el ejército dominicano, vamos a llamarlo dominicano, y esas batallas fueron lideradas y financiadas en parte por el señor Pedro Santana. El presidente ha dicho por el capítulo oscuro que hay, no solamente de persecución a aquellos que se oponían a muchas de las decisiones propuestas por Santana y el afusilamiento de estos individuos, sino también la anexión de República Dominicana a España como búsqueda de protección de una reinvasión haitiana, un país que estaba mermado. Bueno, ahí vino la guerra de restauración más adelante que se dio de dominicanos contra españoles, y por ahí María Ceballos, el presidente, pues entiende que todos los problemas de la República se resuelven con sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional. Yo le tengo miedo a ese tipo de, no sé, hay una obsesión ahora, una obsesión con los personajes conflictivos de la historia y un revisionismo histórico de la historia que me parece a mí hasta cierto punto absurdo. Yo creo que los que vivimos hoy en el presente tenemos el deber, coño, de tratar de hacer mejor el presente, aceptar el pasado que no se puede cambiar, aprender las lecciones de esas historias pasadas. Pero yo creo que si vamos a sacar a Pedro Santana del panteón, también habrá que quitarle el nombre al pueblo que se llama Pedro Santana en la frontera, en Elías Piña. Y que también hay otro Pedro Santana, si no me equivoco, no, ese es Ramón Santana, que queda por San Pedro, si no me equivoco. Alguien que me corrija en los comentarios. Pero lo que quiero hablar es básicamente de dos puntos que tienen que ver, para decirlo rápido en el video del día de hoy, mientras manejo en este taponcito que pensaba que no iba a haber tapón saliendo de mi casa. Eh, lo que quiero hablar en primer lugar tiene que ver con un algo. Yo tengo una manía de agarrarme la nariz, de tocarme los oídos, de agarrarme el pelo. Yo, si anduviéramos en cuero, me pasara el día jalándome el huevo. No, volviendo al tema. El asunto del que quiero hablar, míralo, hay dos gente paradas paralelas aquí en este punto y eso ralentiza el tráfico. Es el asunto, ayer fueron los premios Billboard.
En esto está presente una chica que me parece, en mi opinión, muy talentosa, con muchas condiciones y habilidades que en mi opinión, son excepcionales, eh, que a mucha gente le genera conmoción la forma de ella realizar su arte, pero que no deja de ser centro de la atención y la crítica de unos y la defensa de otros, lo cual entiendo yo que la hace como producto a mercadear también bastante bueno, que es Toquicha. Estuvo ayer en los Latin Billboard, estos premios que se transmiten por Telemundo y que los otorga la revista Billboard. Hacen una, hacen conferencias, etcétera, previo al premio. Muchos miembros de la industria pues participan de. ¿Ustedes oyeron eso que emoción ese tigre? A un tigre en una bicicleta, un azaroso en una bicicleta. Eh, Previo a los premios, van muchos expertos, hablan de la industria, etcétera. Y yo tengo la misma opinión como producto de entretenimiento y musical de Toquicha, no ha cambiado mi opinión. Pero lo que sí yo entiendo es que ella se ha quedado enchonclada. Esa es su fórmula de éxito, pero yo creo que cuando ya uno empieza ya a moverse, que sale de la inercia, ya uno tiene que empezar a ir replanteando la estrategia para mantener el momento de movimiento, el momentum, lo más extendido posible. Y ella tiene una obsesión con la Iglesia Católica. Digo una obsesión porque tiene que ser eso. Como estrategia de mercadeo, yo creo que ella en este punto ya no lo necesita. Los que menos la ataquen y se meten con ella son los miembros de esa religión. Ayer ella fue con un outfit y yo comentaba en una noticia que publicó de último minuto o al minuto, no recuerdo, la página de Santiago Matías. Yo comentaba que me gustaría ella verla en un atuendo islámico. Como dije yo aquella vez cuando ella profanó aquel templo de adoración de la Virgen de la Altagracia y se vistió de virgen con unos cachos, etcétera, yo decía que ella con toda libertad puede y tiene el derecho de expresar y de buscar ridiculizar y de si quiere hasta defecarse encima de una Biblia, porque con ello ella no daña a nadie. Pero ya cuando tú vas al lugar sagrado de alguien, que no es como meterte a la casa de alguien, y tú profanas eso, ya tú no estás pura y simplemente expresando algo, sino que estás cometiendo un acto violento contra algo de alguien, contra una persona. Y los que creemos en la libertad y los que defendemos las ideas de la libertad, entendemos de alguna manera que hay un acuerdo tácito que no está escrito, pero un acuerdo tácito de que yo no voy a arrebatarte ni a meterme con las cosas tuyas. Yo no voy a ejercer violencia contra ti o contra ti físicamente o contra tu propiedad o contra las cosas que tú posees, tu casa, tu carro, tu vida, que es vital también. Y ella parece que, no sé, alguien le está aconsejando o ella siente que esa estrategia le funciona. Ella tiene mucha conversación en torno a esto. La tuvo anoche, pero yo siento que el punto que no se entendió sobre lo que dije es que el argumento que hay para muchos decir que es válido el ataque a la religión católica y a los símbolos católicos cristianos es porque la religión católica es opresiva y es violenta y que niega derechos a las mujeres de ser libres. Y yo decía que sería ideal que ella lo haga vestida o con un símbolo islámico o algo que de verdad, para que ella de verdad entienda cuál es la religión que oprime, cuál es la religión que persigue y cuál es la religión verdaderamente violenta contra las mujeres y contra todos aquellos que se metan con los símbolos sagrados de esa religión como lo es el Islam. El Islam no juega. Y mucha gente no lo entendió porque obviamente República Dominicana es un país donde la capacidad comprensiva de los individuos es muy limitada y más allá de comprensivo, la capacidad de análisis anda por el suelo del dominicano promedio. No van a entender el punto que yo digo, sino que yo lo que trato de establecer es que no es necesario.
Si bien es cierto, los católicos y los cristianos tienen opiniones del estilo de vida del estilo de vida que muchos llevamos hoy en día. No menos cierto es que en el ambiente de libertad que vivimos, las opiniones de ellos no nos dañan. Pueden afectarnos emocionalmente, pero no nos van a negar nada a partir de lo que ellos opinen si nosotros aceptamos, coño, que vivimos en un mundo donde lo que más hay es libertad, libertad en todos los sentidos. Entonces, en el caso de ella, esa es mi opinión, ella con toda libertad puede seguir haciéndolo, pero lo que digo es que el mensaje detrás de hacer esto, o sea, la motivación detrás de hacer esto es supuestamente la violencia. Y yo creo que hoy nos enfrentamos a cosas mucho más difíciles que la iglesia nos limite libertades. Yo creo que la República Dominicana ha avanzado mucho en muchos aspectos y la iglesia ha reculado para sus templos y sus feligreses han entendido que lo que están obligados en gran medida a seguir los dictámenes de su creencia, de su religión. Yo fui católico muchos años y no dejo de ser un tipo creyente. Yo soy creyente en cierta medida, pero no soy cristiano católico. Y eso a mí no me quita que yo entienda que hay cosas de la religión que son muy bonitas y que son muy chulas y defendibles. Y en un país donde se respete la libertad, yo voy a salir a defender a que ellos puedan expresar en libertad y defender las ideas que tienen, siempre y cuando esas ideas no lleven a interferir con mi propia libertad, porque cuando eso pase, pues evidentemente vamos a estar confrontados, nos vamos a enfrentar, porque no tienen derecho a imponer a los demás una visión del mundo a partir de un credo, de unos preceptos o whatever. Hay muchísimas cosas que se pueden discutir desde el punto de vista filosófico de la religión, pero yo creo que en el entorno que vivimos ahora nos permite pues vivir un poco más en paz. ¿Qué sucede? Entonces, para cerrar este tema e irme al segundo, ¿qué sucede? Pues eso, que las iglesias han tenido que aceptar la realidad en la que vivimos hoy, casi todas. Evidentemente hay unos más que otros que buscan, que se niegan a ver al individuo como un ente soberano de su conciencia, de su cuerpo. Todo eso, hay muchas discusiones que se pueden dar en muchos aspectos, pero aún así yo soy de los que creen que ellos tienen derecho a su opinión y tienen derecho a defender las cosas que ellos creen correctas, a defenderlas, no a imponerlas, a defenderlas y desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista argumentativo, pues convencer sin recurrir a la imposición. Dicho esto, si ella quiere seguir bregando con eso para hacer algún tipo de declaración importante sobre lo que la iglesia representa hoy en día en Occidente y en República Dominicana, que lo siga haciendo, ella es libre. Yo básicamente tengo esa opinión, creo que ya marca en una obsesión que parece hasta enfermizo, pero repito, con toda libertad ella puede hacer lo que le dé la gana. Por otro lado, hablando de libertades, esta mañana nos levantamos con un tuit de la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful. Farideh Raful se está quejando, dice Farideh, es que de verdad la gente aquí maneja horrible. Ella se queja, mira, un tigre se para a comprar una empanada y hace un tapón. Eso es lo verdaderamente importante que debemos los dominicanos empezar a luchar, a ser más educados en muchos aspectos. Él se para y obstruye el tráfico de un montón de gente que está aquí en una calle estrecha y se parquea paralelo y no joda nada, maldita sea, su maldita madre. Farideh Raful dice la señora Raful que, dice ella, déjame pararme para poder leer este asunto. Dice la señora Farideh: aquí el tema de la difamación vamos a tener que tomarlo más en serio. La gente no puede despacharse con informaciones distorsionadas y falsas para tratar de manchar a otro. Yo sé que investigar implica un esfuerzo, pero si quieren opinar y tener razón, deben hacerlo. Esto lo dice la senadora Farideh Raful
y parece ser que la senadora Farideh Raful no entiende, o tal vez no sabe, o tal vez lo sabe, ella es abogada, es legisladora, tal vez lo sabe, pero lo que busca con el mensaje que ella se despacha en su cuenta de Twitter en el día de hoy es que aquí, bueno, tenemos una ley, la de expresión y difusión del pensamiento, hay un entramado legal que protege a las personas de ser difamadas, de ser injuriadas, que usted cuando alguien emite una información imprecisa, una información falsa, puede recurrir a los medios que la ley y la ley y la justicia, las leyes y la justicia, pues la justicia como medio, las leyes como norma que garantiza que a usted se le proteja su reputación y su buen nombre de informaciones tendenciosas, dañinas o falsas. Existe esa ley en República Dominicana que no se toma en serio porque hay gente que no quiere perder el tiempo con esas cosas, pues ya esa es otra conversación. Pero a mí lo que me preocupa de la licenciada Raful, y parece que en su entorno familiar es una forma de pensar, esta forma de pensar, es creerse, no sé, de alguna manera superior, intocable, especiales, cuando usted ha decidido hacer vida pública. Y digo esto porque, en cierto modo, la señora Raful no sabe, pero tal vez debería saberlo. Digo yo, tal vez no se ha enterado. Ella es una servidora pública, ella es senadora de la República. Y como senadora está sometida al escrutinio. Y ese escrutinio muchas veces llega más allá que el que tendría una persona privada de hacerse una exposición pública sobre cualquier tema que implique a ese individuo. Y eso tenemos que aceptarlo todos los que nos exponemos públicamente. Ella más aún, porque primero es política, porque segundo, a través de la política llegó a ocupar una posición pública, y tercero, porque ella tiene que ver con la administración directa o indirectamente de la cosa pública. Y por lo tanto, la señora Raful tiene que ser de un temperamento mucho más relajado y de una piel mucho más gruesa para no sentirse afectada. Eso fue un hoyo del diablo. A Manuel Jiménez que venga a tapar los hoyos de la Venezuela hablando de esta vaina. Ella tiene que entender o aspirar a tener una piel mucho más gruesa que el promedio de los dominicanos. Pero ese coqueteo con el autoritarismo, el yo soy mejor que tú y soy especial, es algo que es muy común dentro del PRD. El PRM es un partido que se desprende del PRD. El PRD, las veces que ha gobernado, ha tenido serios conflictos con la libertad de expresión. Ya recordamos los años de Antonio Guzmán, ya recordamos el tiempo de la Comisión de Espectáculos Públicos y doña Zaida Lobatón. Recordamos también cómo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco se cerró una estación de radio por un editorial que le pareció molestoso al presidente de entonces, Salvador Jorge Blanco, hablo de Radio Popular, y cómo el gobierno de Salvador Jorge Blanco se confabuló con el socio de una importante cadena de radio de entonces, porque no estaba apoyando a través de su línea editorial al candidato que quería favorecer el presidente Salvador Jorge Blanco como candidato a la presidencia, y se confabularon y le quitaron esa estación de radio a esa persona, por cierto, abuelo de un amigo mío, ese señor. Y ya recordamos cómo fueron los 4 años de Hipólito, los periodistas que fueron encerrados en la ciudad de Montecristi porque hicieron una encuesta donde el diablo le ganó a Hipólito por barrida, de por qué votaría usted ahora mismo en el 2003, por el diablo o por Hipólito, y ganó el diablo por barrida. O el caso del mismo periodista Marino Zapete, que hizo un ejercicio periodístico irresponsable, pero que Hipólito lo mandó a trancar, y un grupo de periodistas afines al PLD y no tan afines, pero que defienden la libertad de expresión, fueron y hicieron un plantón frente al Palacio Nacional en contra de esa acción de Hipólito Mejía. Y esa historia que tiene el PRD de persecución, de acoso, en este gobierno, por ejemplo, se da el caso de que funcionarios llaman directamente a directores de medios porque en tal o cual programa se dijo tal cosa que a ellos les molestó y quítame ese tigre de ahí. O el mismo caso de directores de periódicos que deciden publicar notas molestosas que pueden resultar molestosas al gobierno
ya muy metida a la madrugada después de que los periódicos han sido tirados, para que no le llamen de Palacio a decirle, mira, no me publique eso, por favor. O sea, el PRDM tiene serios conflictos con la libertad de expresión. Y ciertamente el tema de la difamación, de hasta qué punto es válido que se diga algo, etcétera. Miren, esa es una discusión interesantísima y que pudiera tenerse de manera muy abierta para ver de qué manera ampliamos las libertades y las garantías para hacer la sociedad mucho más plural. Estamos viviendo en un tiempo donde hay gente que coquetea de manera muy romántica con el autoritarismo y con la censura, el silenciamiento del discurso que a ellos no les resulta cómodo. Ya hemos visto lo que se han convertido las redes sociales, lo que ha pasado con todo este proceso de pandemia, cómo hasta hablar de tal o cual cosa. A mí me tumbaron un video donde decían que yo daba una información imprecisa médica, y en el video tan largo no se decía nada médico, ni ninguna recomendación que contraviniera lo que recomienda la OMS. Pero se agarran de cualquier excusa para flaguearte el video o lo que tú publiques y te lo eliminen. A mí me eliminaron una cuenta. El tweet por el que me lo eliminaron era yo riéndome con un amigo. Riéndome con un amigo. Alguien fue tan lejos como el 2009, 2011, una mierda así. Y Twitter entendió que ese tweet no era apropiado y que mi cuenta por esa razón había que cerrarla, y la cerraron de manera definitiva. Cuando apelé, ni siquiera me respondieron al correo, dijeron que ya era definitivo y que se quedaba así. O sea, vivimos en un tiempo donde estamos aceptando y donde estamos viendo con buenos ojos la censura. Y a aquellos que le encanta el silenciamiento de los discursos y de las ideas que a ellos no les agrada, le tengo una mala noticia. La censura que hoy me toca a mí es la que te va a tocar a ti mañana. Y en la medida en que tú defiendas que se censuren a otros, en esa propia medida estás tú abriendo la puerta, abriendo esa caja de Pandora para que mañana cualquiera se justifique en cualquier razón, cualquier argumento para silenciarte. Ciertamente la licenciada Raful tiene que dar cuentas, es funcionaria pública. Y no puede olvidar que el estándar lo establecieron ellos. Ella duró 4 años diciendo mentiras y argumentando falsedades en el Congreso, manipulando hechos y acusando de ladrones, de corruptos y de todo lo que le pasó por la cabeza a los de la banda contraria, porque para su causa política esa estrategia engordaba de simpatías sus propósitos de gobierno y de poder. Pero ¿qué pasa? Hoy ellos gobiernan y los que establecieron ese estándar fueron ustedes. Ustedes están siendo víctimas de lo que les enseñaron al dominicano. No hay límites y todas las desconsideraciones habidas y por haber las patrocinaron ustedes con granjas de bots, y todavía hoy desde el gobierno ustedes siguen pagando para que persigan a personas en cuentas de redes sociales. Ustedes saben dónde estaban los laboratorios para perseguir, difamar, hacer memes, etc. Ese estándar lo establecieron ustedes. Y yo espero que la licenciada ojalá vea este video y lo sepa, porque yo tuve la oportunidad de conocerla y puedo decir, y lo repito cada vez que puedo, ella es una persona muy afable y muy amable, pero parece que el personaje político la ha superado y no se parece en nada la persona que veo en los medios de comunicación, siendo hoy senadora, a la persona que veíamos hasta agosto del año 2016. Muy distinta, muy distinta. Como política, producto político, me parece una persona muy carismática, pero creo que hasta cierto punto, hasta cierta medida irreflexiva. Entonces, no se quejen de ser víctima de lo que ustedes mismos crearon y convivan con la nueva realidad que hoy arropa a la forma de hacer política en República Dominicana, que es básicamente la explotación del odio, la instigación a la desconsideración y el odio hacia otras personas. Eso fue lo que se vivió aquí durante la campaña pasada y muchos vivimos eso. Nos vemos
en un próximo video. Cuídense mucho. Hoy es Día de las Mercedes. Denle suave.